Queridos lectores enredados, hoy vamos a entrar en el laberíntico mundo de Jorge Luis Borges. ¿Qué decir sobre Borges que no se haya dicho? Bueno, yo les preparé una sorpresa. Espero poder satisfacerla. Vamos a empezar con su primera ficción, porque quiero ubicarme históricamente en la década del 30 y ver que hay un paralelo entre la vida literaria y no literaria de Borges y Roberto Arlt. Ya el primer envío tuvo que ver sobre Roberto Arlt y este va a ser sobre Borges, y ambos publicaban sus escritos en diarios. Borges lo hacía en el diario Crítica y Roberto Arlt lo había hecho en El Mundo y después pasó al diario Crítica. Y fíjense que yo quiero hablar sobre Hombre de la Esquina Rosada, que para mí es un relato que a mí me ha marcado particularmente, porque me recomendaron su lectura cuando yo tenía 13 años en la Escuela de Comercio de Corrientes. Me dijeron que leyera Hombre de la Esquina Rosada, de Jorge Luis Borges, que leyera Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, y Rayuela, de Cortázar. Esa profesora fue una profesora memorable, se llamaba la señora de Ayala. Lo anecdótico es que yo escribí en el borde del cuaderno y escribí todo mal. Hombre de la Esquina Rosada era de Cortázar y así sucesivamente. Ahora fíjense que para llegar a Hombre de la Esquina Rosada tenemos que empezar por su primera ficción, y tengo acá el libro, ¿sí? Quiero que lo vean, porque esto es absolutamente laberíntico. Hombre de la Esquina Rosada forma parte de Historia Universal de la Infamia. Ya el nombre de por sí es un nombre absolutamente nuevo, absurdo, poético obviamente, ¿no? No se puede escribir la historia universal de algo, ¿no? Y porque habría que abarcar todo. Entonces ya está la idea del todo, ¿no? en Borges, y una idea del todo literaria, que ahí sí se puede. Literariamente uno puede jugar con el todo, ¿no? Pero para llegar a Hombre de la Esquina Rosada, ¿no?, que es el anteúltimo escrito de Historia Universal de la Infamia, fíjense por lo que hay que atravesar si uno quiere atravesar. El primer escrito, el atroz redentor Lazarus Morel. Después, el impostor inverosímil Tom Castro, que para mí es como una especie de antecedente de Tom Ripley, de Patricia Highsmith. Después sigue la viuda Chin, pirata. El proveedor de iniquidades, Monk Eastman. El asesino desinteresado, Bill Harrigan. El incivil maestro de ceremonia, Kosuke no Suke. El tintorero enmascarado, Hakim de Merv. Y ahí viene Hombre de la Esquina Rosada, y después, etcétera. Hombre de la Esquina Rosada a mí me interesa porque, primero, porque es un relato de un crimen perfecto, en clave borgiana. Él nunca lo dice, y tiene varias particularidades. Yo he leído muchísimas veces y he descubierto algunas cosas que es las que yo les quiero transmitir como novedad. Como les dije, había un paralelo entre Roberto Arlt y Borges. Borges pertenecía al grupo de Florida, Roberto Arlt al de Boedo, pero ambos eran grandes lectores y muy curiosos, por cierto, que escribían de muy distinta manera.
yo decía que Roberto Dahl para escribir se ponía guantes de boxeo. En cambio, Jorge Luis Borges buscaba la mejor escritura, ¿no? Y una escritura muy particular, obviamente, ¿no? Y que marcó toda una época. Creo que marcó a todos los escritores del siglo XX de la Argentina y más allá también. Me interesa Hombre de la Esquina Rosada porque los personajes que eligen, se trata todo de un desafío de un cuchillero a otro en un prostíbulo, en un quilombo, en el barrio, en un barrio de Buenos Aires, en donde reina el rey de los cuchilleros de ahí, se llama Rosendo Juárez, y lo viene a desafiar el corralero, ¿sí? Que viene desde el norte. El norte no era una zona bien vista, es de la zona de la laguna de Guadalupe, y viene y lo desafía, y para la sorpresa de todos y la indignación también, Rosendo Juárez arruga. Rosendo Juárez era conocido como el pegador, y a mí me llama mucho la atención ese sobrenombre. Por esa época era muy famoso un gran boxeador, el boxeador más popular de la República Argentina, que dicen de la historia argentina que fue el más popular, que era Justo Suárez, el Torito de Mataderos, ¿no? Un pegador nato, ¿sí? Que tuvieron que enseñarle a boxear porque él tenía 24 hermanos, desde los 10 años tenía que agarrarse las piñas para poder morfar. Y Rosendo Juárez, entonces, para mí está inspirado en Justo Suárez, el boxeador. Y parece que, bueno, que era un lector de Borges, pero que entonces evidentemente Borges no le gustaba el boxeo, lo hace arrugar, no pelea, no acepta el desafío del corralero, y es más, la novia, la amante de Rosendo Juárez le acerca el cuchillo y él lo revolea por la ventana y lo tira hacia el arroyo Maldonado, y se va y se pierde en la oscuridad. El relato sigue y termina con una confesión que de alguna manera ya está al principio, porque al principio es un diálogo que sucede muchos años después de esa fatal noche, ¿sí? Para Rosendo Juárez, porque un ignoto, un hombre de la esquina rosada, que siempre iba y estaba ahí solo, tomando seguramente una ginebra, no soporta que la cobardía de Rosendo Juárez, y cuando la lujanera se pierde en la oscuridad con el corralero, va y lo mata, ¿no? Y esto lo cuenta el hombre de la esquina rosada, se lo cuenta Borges muchos años después, ¿no? Y le cuenta a un tipo llamado Borges. Lo interesante es que el cuento está escrito como hablaban los cuchilleros, ¿sí? Es interesante, no es un detalle menor, se los voy a leer. Está en la página 329, no se lo voy a leer todo, el comienzo nada más. Por otro lado, también es importante a quién está dedicado el cuento. El cuento está dedicado a Enrique Amorim, que era un escritor, dramaturgo, cuentista, poeta uruguayo, afiliado al Partido Comunista. Por eso en esa época Borges tenía como cierta simpatía todavía sobre ciertas ideas socialistas, etcétera, etcétera.
El hombre de la esquina rosada comienza así. Le leo el primer párrafo. Amita luego hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la Batería. Arriba de 3 veces nos lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como en ella vino la lujanera porque sí, a dormir a mi rancho, y Rosendo Juárez dejó, para no volver, el arroyo. A ustedes, claro, que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita, mozo acreditado para el cuchillo. Era uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo en un oscuro, con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto, de ala finita, sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Borges después quiso tomar distancia de estos textos, dijo que los escribió medio a las apuradas, como una especie de autocrítica, ¿no? Y es más, hay como un intento de posterior, digamos, ¿no? Un intento no. Él reescribe el destino de Francisco Real, ¿no? Entonces, para volver al libro anterior, Borges, entonces, para mí se inspira en los boxeadores, se inspiran en Justo Suárez para nombrar a su Rosendo Juárez, pero volverlo un cobarde. A mí me había impactado tanto este cuento que en mi libro Barrientos hay un capítulo dedicado prácticamente a este relato, y hago que 2 personajes pasen a dar clase, porque todo se desarrolla en una clase en el Colegio Guadalupe, justamente en la zona del Guadalupe, en la zona norte de Buenos Aires. Ya a esta altura, en el año 70, ya era una zona paqueta, y de donde provenía Francisco Real, y en esa clase quedan 2 personajes. Uno es el personaje principal, y hace una lectura de Hombre de la esquina rosada, y es más, dice que Julio Cortázar escribió El Torito, basándose en El Torito de Matadero, como una forma de reescritura de Hombre de la esquina rosada, cosa que el profesor, que era un hombre muy conservador, lo rechaza de plano. Y hasta se niega a que le diga quién es Enrique Amorín, a quien dedicó el relato Jorge Luis Borges. Hay otras vicisitudes en el cuento mío que no les voy a contar, pero el otro personaje que da la clase, López, López dice que el cuento de Borges es mejor que el de Cortázar, que Torito, porque el asesino se queda con lo mejor, se queda con la mujer. Y dice el viejo Borges, algo de mujeres sabía, ¿no? Porque el personaje principal de la novela había dicho que coincidía con Borges, que un cobarde podía pasar a ser un valiente. En cambio, López, que era un muchacho que no se sabía bien de dónde venía, él se niega tajantemente
dice que nunca un valiente deja de serlo, por más miedo que tenga. Entonces uno dice, ¿por qué este cuento forma parte de una infamia? ¿Cuál es la infamia? La infamia fue que lo mató medio, parece, a traición, ¿sí? La infamia fue la renuncia a defender su hombría, su valentía por Rosendo Juárez. Bueno, les dejo la inquietud y espero que les haya gustado y que sigamos adelante con el canal de YouTube de Lectores Enredados. Un abrazo, queridos lectores enredados.